Muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos y hermanas, a todos mis amigos y amigas en este hermoso curso. Son todos, pero muy bienvenidos. Deseamos que el Creador del universo les bendiga y les guarde y esperamos muy pronto poder verles para seguir avanzando en este curso de origen e historia de la Kabbalah. Vamos a hacer un pequeño resumen a grandes rasgos de la clase número 1. Estuvimos hablando del origen de la historia de la Kabbalah, esta sabiduría secreta que ha tenido diferentes evoluciones a través de la historia, a través de distintos personajes que han ido contribuyendo a la Kabbalah y diversas escuelas que han deseado y han estudiado los secretos de la Kabbalah y también lo han compartido y revelado al mundo. También hablamos de la clase número 1, de los niveles de interpretación que tenía la Torá, y existen 4 niveles, que es Peshat, Remes, Drash, Sod. Y estos niveles de interpretación también es claro mencionarlo dentro de las clases de Kabbalah, porque nos va a ayudar a poder analizar los escritos judíos bajo estas 4 interpretaciones y entender que la Kabbalah es el aspecto más elevado de la Torá misma, es el alma de la Torá. También hablamos de la historia mística judía, mencionando en las obras de Maaseh Merkabah y Maaseh Bereshit, sobre los primeros comienzos. Estuvimos hablando en la clase número 1 sobre Qumran y los esenios, cómo los esenios conservaron esta sabiduría de la Kabbalah y ciertas ideas esotéricas bíblicas que están allí presentes en las Escrituras. En la clase número 2 estuvimos también hablando en relación a Filón de Alejandría. Por otro lado, sobre el problema del misticismo judío, sobre aspectos bien interesantes en la clase número 2 y mencionando las grandes y hermosas obras del Sefer Yetzirah y el Sefer Habair, donde, si el Eterno lo permite, queremos dar cursos de teoría y práctica de lo que es la Kabbalah. El Sefer Yetzirah, por ejemplo, hemos recibido cursos de estos y son bastantes. Son aproximadamente entre 25 a 35 cursos, como tal, clases me refiero, y allí vamos a aprender de todo el origen de la Kabbalah y la aplicación de ella. Así que hicimos un pequeño repaso, comentarle también en esta grabación de que la clase no va a ser ya los domingos, sino se va a cambiar para un día a la semana, va a ser para el día martes. Ahí estoy fijando el horario. Les comento, este motivo es porque estaba quedando muy corto de tiempo y no le estaba destinando tiempo a mi familia, ¿ya? Y una de las cosas que le comentaba a los hermanos, amigos, amigas que han estado aquí conectados a estas clases, que es importante también darle un espacio a la familia, al hogar, ¿ya? Así que vamos a continuar en los días martes, va a quedar fijo esto, y ya les voy a indicar el horario para que podamos conectarnos. Y lo más probable es que sea a las 19 horas, hora de la tarde, de noche, horario Chile, y los dejamos cordialmente invitados. Así que hicimos un pequeño repaso, dimos la oportunidad antes de comenzar esta grabación que nos plantearan sus preguntas, y cualquier duda la dejamos ahora ya a final de la clase. O si usted tiene cualquier duda de cualquier contenido, de cualquier concepto, me lo puede hacer llegar por interno. Allí vamos a estar siempre para servir. Así que hoy comenzamos con el origen e historia de la Kabbalah, la clase número 3. Y sean todos muy bienvenidos a este hermoso curso llamado Origen e Historia de la Kabbalah. Y vamos a hablar de la Kabbalah de Ashkenaz en los siglos 12 y 13. Y vamos a conversar de lo siguiente: los grandes misterios del judaísmo,
como el Masé Bereshit, el misterio de la creación, y el Masé Merkabah, el misterio del carro celestial, fueron temas de especulación. Y estos temas fueron principalmente llevados en Francia y en Alemania durante los siglos XII y XIII. Este movimiento se conoce como Hasidei Askenaz, entre paréntesis, los piadosos, conocidos como los piadosos de Alemania. Y este grupo no debe ser confundido con el movimiento hasídico del siglo XVIII, que ha llegado hasta hoy. Es un movimiento diferente. Y dice Gershom Scholem sobre este movimiento de Askenaz lo siguiente: las ideas de la Merkabah y el Siur Comá se conocen ya en Francia al comienzo del siglo IX, como testimonian los ataques contra ellos de Agobardo, obispo de Lyon. Ahora, antes de avanzar, hay que mencionar a Rachi. Rachi, más bien, él era un gran exégeta judío. Y los teosofistas, además, ellos eran sabios que comentaron cada una de las páginas del Talmud. ¿Por qué menciono a ellos? Porque, déjenme aceptar, porque algunos rasgos de estas tradiciones aparecen en ocasiones en los escritos de Rachi y los teosofistas del siglo XII y XIII. Por lo tanto, llevando en efecto el estudio del Sefer Yetzirah, se consideraba este estudio como una disciplina esotérica que constaba de revelaciones relativas a la creación y a los misterios del mundo, que es lo que trata el Sefer Yetzirah, y además de un profundo conocimiento de los misterios de la lengua sagrada y los nombres sagrados. Ahora bien, estas tradiciones de este tipo provienen de Jacob ben Meir Tam, Isaac Dampier, el Hanan de Corbeil y Ezra de Montcontour. El último, es decir, Ezra, pretendiendo haber recibido una revelación divina, promovió una agitación mesiánica en Francia, que, como mencionamos, en cierta forma, Francia y Alemania eran el epicentro de estos movimientos de la Kabbalah. ¿Y qué hizo Ezra? Él pretendió haber recibido una revelación divina, promoviendo una agitación en Francia y más allá de sus fronteras, en la segunda década del siglo XIII. Entonces, estas tradiciones recibieron forma escrita en Francia, en el Sefer HaHayim en Jerusalén, en el año 1973, escritas en torno también al año 1200. Sin embargo, siguiendo a Ezra, su doctrina básica asimiló otros elementos teosóficos respecto a los atributos divinos y su lugar en la Kavod, que quiere decir Kavod, gloria divina, y debajo del trono, cuya afinidad con la perspectiva cabalística es clara. Entonces aquí vemos personajes, datos históricos, que converge con lo que es la Kabbalah. Esto es lo que cita Gershom Scholem. Ahora bien,
En todos los aspectos cita Gershon los aspectos esotéricos. Y el movimiento alcanzó su punto culminante en Alemania a partir de la dispersión de la familia Kalonymus desde el siglo XI en adelante. En Worms, Speyer y Mainz y más tarde en Regensburg se conoce a los principales portadores de la tradición: Samuel ben Kalonymus, Yehudá ben Kalonymus de Mainz y su hijo Elazar de Worms. Su maestro Yehudá ben Samuel ha-Hasadit, quien murió y falleció en el año 1217, y Yehudá ben Kalonymus de Speyer, quien fue el autor del Sefer Yihusé Tanaim be Amoraim. Y los descendientes de Yehudá Hasid, que se establecieron en diversas ciudades de Alemania durante el siglo XIII. Ahora, ellos y sus discípulos dieron movimiento a una expresión popular de largo alcance, y varios de ellos escribieron libros muy difundidos que incluían la mayor parte de sus tradiciones e ideas. Además de la sección fundamental del Sefer Hasidim, Yehudá Hasid, la figura central del movimiento en Alemania, escribió otros libros que conocemos solo por sus citas en otras obras, especialmente en el Sefer Hakabot, del libro de la gloria. Esto lo cita Gershon Scholem en el libro Desarrollo Histórico e Ideas Básicas de la Kabbalah, en el año 1994, en Barcelona. Entonces aquí vamos viendo cómo la Kabbalah, a través de estos personajes, se fue masificando y difundiendo. Estas ideas esotéricas se fueron llevando a cabo en distintas épocas y tiempos y ciudades, y estos personajes que impulsaron lo que es la Kabbalah. Ahora existe otra escuela, además de lo que mencionamos, estos personajes. Existe una escuela, la llamada la Escuela de Gerona, que menciona lo siguiente, y donde también se levantan personajes importantes en esta Escuela de Gerona que van a contribuir al crecimiento y expansión de la Kabbalah. Aunque en la historia del misticismo judío habitualmente hacemos referencia a la escuela de la Kabbalah de Gerona, lo cierto es que este movimiento proviene en realidad del sur de Francia. Dijimos que uno de los epicentros era Alemania y Francia, donde se estaba moviendo la Kabbalah en el siglo II y XIII. Y fue en la región de Provenza donde se tomó la decisión de publicar una de las obras más importantes de la Kabbalah, llamada el Ba'ir, lo que mencionamos en la clase número 2. Hablamos del Sefer Yetzirah y también hablamos un poco del Ba'ir. Dice el rabino Aryeh Kaplan, en el año cuya vida data desde el año 1934 al año 1983, en su introducción de este libro, el Ba'ir, el cual cita lo siguiente: los primeros miembros conocidos de esta escuela fueron Isaac Nasir y Jacob Nasir. Nasir de Lunel. Ahora, el título Nasir indica que ellos no se dedicaban a ninguna actividad mundana. A eso alude el título Nasir. No se dedicaban estos personajes a nada de este mundo, sino que la misma comunidad los mantenía para que ellos se dedicaran profundamente al estudio de la Torá y al culto. En semejante vida contemplativa podían desarrollarse las enseñanzas de la Kabbalah.
En este grupo también fueron importantes Rabí David ben Isaac y Rabí Abraham ben Isaac de Narbona, autor de Eshkol. El hijo del primero, del Rabí David ben Isaac, y yerno del segundo, fue Rabí Abraham ben David, o conocido como Rabad de Posqueras, lo cual data del año 1120-1198. Autor de una glosa del código de Maimónides. Rabad fue maestro de las artes místicas, quien la recibió de su padre y de su suegro. Y más tarde él se convierte en director de la escuela de Gerona. Ahora, en sus comentarios legales, escribe que su escuela estaba sometida a la inspiración divina y a la revelación de los misterios. Posteriormente, fue el hijo de Rabad, conocido como Isaac el Ciego, quien heredó el liderazgo de la escuela cabalística y la llevó a Provenza. Incluso, aunque este personaje estaba ciego, Isaac, conocido como Isaac el Ciego, se le atribuía a él la capacidad de mirar el interior del alma de una persona y ver sus pensamientos. Tenía un conocimiento de la Kabbalah extraordinario. En su comentario de la Torá, Rabí Bajía ben Asher, que data del año 1276 y 1340, lo llama el padre de la Kabbalah, puesto que tenía una gran elevación. Ahora, la tradición de Isaac el Ciego pasó a sus discípulos Ezra y Asriel, y de ellos a Rabí Moshe ben Nachman, conocido como Nachmanides, o también como el Ramban, terminado en N, cuyo personaje data del año 1194 al 1270. Ahora cabe destacar lo siguiente, para que preste mucha atención. Existen dos sabios, más bien, uno conocido como el Ramban, en N, y el Rambam, terminado en M. Y el que estamos nosotros viendo ahora es el Ramban, el terminado con N, que es conocido como Nachmanides o Ramban. Entonces, esta tradición pasó de Isaac el Ciego, luego a su discípulo Ezra y Ariel, y de ellos pasa a Rabí Moshe ben Nachman, o Nachmanides, o conocido como el Ramban. Mediante su comentario de la Torá, donde frecuentemente cita al Bahir, popularizó muchas de sus enseñanzas en el mundo judaico. Ahora, citamos el pensamiento de 4 grandes cabalistas de la escuela de gerundense, Isaac el Ciego, sus discípulos Ezra y Asriel de Gerona, y finalmente Moshe ben Nachman, conocido con el nombre de Nachmanides. Por lo tanto, podemos considerar a Rabí Isaac el Ciego como el fundador de la escuela de Gerona. Ahora, a continuación, queremos mostrar el árbol de la vida para poder ir asociándonos a ciertos términos que vamos a usar en futuras clases y que además vamos a estudiar en cursos que se nos vienen. Entonces, la idea de mostrar el árbol de la vida es poder ir asociarnos a este como tal y a ciertas dimensiones. El árbol de la vida está compuesta por 10 dimensiones
emanaciones o esferas. Alude a lo mismo, dimensiones, emanaciones o esfera. Y aquí usted puede visualizar el árbol de la vida, donde Malhut es el mundo físico, este mundo físico, y Keter es la dimensión que está más cerca de la luz infinita del Creador, que llamamos Yen-Sof o luz infinita. Y aquí vemos las 10 dimensiones, lo cual es Keter, Jochma, Bina, Dat, que en este caso no se cuenta, Geset, Yeburá, Tiferet, Netzach, Jod, Yesod y Malhut. Estos son las 10 dimensiones del árbol de la vida. Vemos en el principio, en la Biblia, o ya sea en Bereshit, en la Torá, vemos que se menciona el árbol de la vida. Y esto es los secretos del mismo árbol de la vida, de cómo está compuesta por estas 10 dimensiones que hemos mencionado. Estas 10 emanaciones, estas 10 dimensiones, nos referimos al árbol de la vida. Y estas está dividido por el mundo físico, el mundo astral y el mundo espiritual. Y a su vez está dividido por 4 mundos, para que podamos entender aspectos cabalísticos. Los 4 mundos, si usted ha escuchado alguna vez de los 4 mundos dentro de la Kabbalah, aquí los vamos a enseñar. ¿Cuál es el de ellos? El primero de ellos es Asiyá, que sería el mundo de la acción, Yetzirá, la dimensión de la formación, Bería, creación, y Atzilut, emanación. Y cuando nosotros entremos al segundo curso que viene, vamos a hablar más profundamente de el árbol de la vida. Hablaremos en detalle de las dimensiones, hablaremos en detalle de estos mundos, de estas esferas, de estas sefirot. Ahora lo mencionamos con el fin de ir asociando a ciertas ideas y a rasgos del árbol de la vida. También cada sefirá está conectada con un día de la semana y conectada también con un planeta y con un patriarca. Así que ahí se lo comento para que podamos poco a poco conociendo estos conceptos. Esta gran definición de lo que es el árbol de la vida. Isaac el ciego elaboró la primera obra que explica el Sefer Yetzirah. Y lo hace desde una perspectiva más sistemática. Y habla de las diferentes dimensiones o sefirot del árbol de la vida. Y una de las cosas que menciona es que del pensamiento de Dios surgen las palabras por medio de las cuales fue creado el mundo. Es decir, que el santo bendito es, del pensamiento mismo surgieron las palabras por medio de las cuales fue creado el mundo. Y así mismo es que del pensamiento también del ser humano, él tiene la capacidad de crear. Luego, por encima del pensamiento, se encuentra el Dios escondido, el Ein Sof, el infinito, y que también es conocido como la nada, porque el término Ein Sof se traduce como el infinito o la nada. Entonces, Isaac el ciego
desarrolló la mística del lenguaje, porque el lenguaje humano está conectado íntimamente con el lenguaje divino. Debemos recordar que todos los miembros de la escuela de Gerona planteaban que, como la dimensión superior, Keter, era inalcanzable para el ser humano, Keter se encontraba como unida al Ein Sof. Pero para los místicos judíos de la escuela de Gerona, Keter era una parte del mismo Ein Sof. Isaac el ciego estudia ahora la relación que existe entre la dimensión de la sabiduría, que en hebreo se le dice Jochma, y el entendimiento, que en hebreo se le dice Binah. Sabiduría, inteligencia, entendimiento. Dentro del ser humano están además estas dos dimensiones. Y están relacionadas con el hemisferio derecho del cerebro y el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio derecho representa Jochma y el hemisferio izquierdo representa Binah. Y todos estos detalles los vamos a ver en futuras clases. Pero es menester comentarlo. El rabino Isaac, el ciego, intenta explicar que es imposible llegar más allá de Jochma o sabiduría a través de la comprensión humana. Que lo máximo a lo que uno puede aspirar es ingresar en Jochma. A diferencia de esta posición en el tiempo, con el tiempo, los místicos del judaísmo explicarán que se puede llegar a la Jochma superior y de allí ingresar en Keter. Porque de lo contrario, ¿qué sentido tiene que uno de los senderos o canales de conexión una la dimensión de Jochma con Keter? De los 32 senderos que salen de Jochma, tendríamos uno hacia Keter. Ahora, ¿no podemos transitar en él? Es imposible decir que no podemos ingresar en Keter si existe un canal de Jochma a Keter. Esta es una contradicción que el rabí Isaac el ciego no soluciona, pero a lo largo de los siglos, los grandes cabalistas del pueblo de Israel comprendieron que sí existe un sendero desde Jochma a Keter y es precisamente para ser transitado. Así se creó el concepto de Keter manifestado, que se encuentra en conexión con la Jochma superior, pero es un concepto posterior que surgirá en el desarrollo histórico del misticismo judío. Probablemente fue en la escuela de Safed, que veremos más adelante, donde se estudió con más detenimiento este punto. Pero Isaac el ciego, como para sus seguidores de las escuelas de Gerona, Keter era una dimensión inaccesible para el ser humano. Y por ese motivo, Keter era parte del mismo Ein Sof. Para Isaac el ciego, Keter representa la voluntad de Dios que no se puede alcanzar a comprender. Ahora, la tradición cabalística de Gerona pasó de Isaac al ciego a Rabí Asriel de Gerona y Ezra de Gerona. Asriel de Gerona escribió varias obras. Entre ellas podemos destacar el comentario al Sefer Yetzirah, el comentario sobre la unificación del nombre y el comentario sobre la liturgia cotidiana. Dentro de la obra El Pórtico del Interrogador,
Rabí Asriel de Gerona ya destaca la naturaleza de la energía que existe dentro de cada dimensión, sefirá, y dice que la esencia de la sefirot se identifica tanto con una cosa como con su opuesto. Pues si no hubiera en ellas una fuerza indiferenciada, no tendrían la capacidad de ejercer su influencia sobre todo lo que existe. En definitiva, Asriel de Gerona está conceptualizando las energías básicas que operan dentro del árbol de la vida de manera física, independiente del tema ético. Por otro lado, las energías que existen dentro de cada dimensión son para Asriel de Gerona completamente indiferenciadas, por lo que se puede utilizar a posteriori de forma negativa o en forma positiva. En este texto del Pórtico del Interrogador de Rabí Asriel de Gerona, podemos visualizar ya la secuencia de las 10 dimensiones, tal como en la actualidad son estudiadas por el misticismo judío. Por supuesto, a lo largo de la historia, cada cabalista ha utilizado diferentes nombres para designar cada dimensión. Podemos ver cómo en aquella época algunas dimensiones poseían otros nombres. A pesar de estas diferencias en los nombres, los cabalistas coinciden en el sentido de cada una de estas dimensiones. La tradición pasó también a Rabí Ezra de Gerona, quien dijo lo siguiente, y cito: a partir del momento que posees por saber y por tradición las ideas generales, no debes preocuparte por los detalles. Por un gran esfuerzo mental no lograrás sino perderte en vanos discursos y exponerte a numerosos tropiezos. Déjate penetrar por esta recomendación. Ezra de Gerona. Comentario sobre el Cantar de los Cantares, Barcelona, Editorial Índigo, en el año 1998. Ya en esta escuela encontramos los orígenes del nacimiento del vacío. Casi podríamos decir que la escuela de Gerona se adelanta al pensamiento luriano al hacer referencia al vacío como producto de la decisión del Ein Sof. Ahora dice Rabí Asriel de Gerona lo siguiente, y cito: él ha puesto un término a la oscuridad. Es sabido que la oscuridad es no ser. Hablando de ella, no se puede emplear de ninguna manera el verbo formar, sino tan solo el verbo crear. La creación designada por este último verbo significa que en la oscuridad, que no tiene término ni fin, Dios ha hecho una unión y ha dado lugar a una emanación. Y por su palabra ha puesto un límite a la oscuridad, es decir, Él trazó un límite en la oscuridad, le dio un término y le puso un punto final, como lo precisa la continuación del versículo, y Él determina toda dimensión. Continuador de la tradición de Asriel y Ezra de Gerona fue Rabí Moshe ben Nachmanides, quien data del año 1194 al año 1270. Fue uno de los más grandes rabinos del medioevo y amigo personal del rey Jaime. Un gran cabalista, aunque dejó pocas obras místicas. Su impresionante interpretación a la Torá está llena de alusiones a diferentes escritos místicos. Nachmanides participó a petición del rey
en la famosa disputa de Barcelona en el año 1263, donde se enfrentó al teólogo católico judío converso, Pau Cristiani. En el año 1267 viajó a la ciudad de Acó por opresión de la Iglesia Católica, que pedía que fuera condenado a raíz de su intervención en dicha disputa. Se sabe que conoció a Azriel y Ezra de Gerona, pero que estudió en Barcelona con Yehudá ben Yakar. Fue un gran admirador de Maimónides, aunque discrepó con él en muchas cuestiones filosóficas. Tiene una carta muy bonita, Ijeret HaKodesh, la epístola de la santidad, dedicada a sus hijos. Sus restos descansan en la ciudad de Haifa, en Israel. Ahora debemos ver el siguiente concepto, conocido como los 32 senderos de la sabiduría. A lo mejor usted en alguna oportunidad ha escuchado de los 32 senderos de la sabiduría, y esto nos referimos a las 10 dimensiones del árbol de la vida, y dentro de estas dimensiones están las 22 letras hebreas más las 10 sefirot, que nos da un total de 32 senderos. Nachmanides, en relación a la sabiduría del rey Salomón, escribe lo siguiente: ¿qué fue lo que hizo alcanzar el conocimiento para explicar la Torá? Él posee un corazón que sabe oír. Eso es que él le solicitó a Dios y le otorgó un corazón circuncidado. Dicho corazón es el que contiene los 32 senderos de la sabiduría, los que mencionamos recientemente. ¿Cuáles son los 32 senderos de la sabiduría? Las 10 dimensiones del árbol de la vida y las 22 letras hebreas, que sumado nos da un total de 32 senderos de la sabiduría. Y dicho corazón es el que contiene los 32 senderos de la sabiduría, 16 inscritos en el mundo superior y 16 inscritos en el mundo inferior. De esos 32 senderos de la sabiduría emana la vida del soplo, como lo demuestran las escrituras en el versículo: la sabiduría da vida a quien la posee. Y en la enseñanza del sabio es una fuente de vida. Así como en manantial de vida es el intelecto para su dueño. ¿Cuál es la causa que provoca que alguien se vuelva sabio a través de los 32 senderos de la sabiduría? Y es lo que está escrito: el hombre que posee el conocimiento es el que adquiere el corazón. Pero ¿cómo es posible que un hombre sabio pueda adquirir el corazón? Evidentemente, está haciendo referencia a los 32 senderos de la sabiduría que emanan del corazón. ¿En qué consisten estos 32 senderos mencionados? Son las 10 palabras, conocidas como Ma'amarot, con las que fue creado el mundo, más las 22 letras del alfabeto hebreo, de cuya combinación fue creado el todo, donde también daremos un curso, si el Eterno lo permite, de las 22 letras hebreas. ¿Por medio de qué alcanza el hombre la sabiduría?
por medio del discernimiento, como lo dicen los sabios. El sabio bendito sea, otorga la sabiduría solamente a quien posee discernimiento asociado a Binah. Qué hermoso esto, lo que cita Nachmanides en relación a la sabiduría que poseía el rey Salomón, y donde habla de los 32 senderos de la sabiduría, y donde también hablaremos de las 22 letras hebreas en un futuro curso. Vamos a estudiar el significado de las letras hebreas, su composición, y si el Eterno lo permite, con alguna visualización o meditación cabalística. Entonces, a partir de la desaparición de Nachmanides, al único que podemos destacar como su discípulo es el rabino Salomón ben Adret de Barcelona, cuya vida data del año 1235 al año 1310, que fue un profundo adversario de Rabí Abraham Abulafia, a quien condenó por sus técnicas y sus visiones proféticas. La antigua escuela de Kabbalah de Gerona continuó a través de Salomón ben Adret, o conocido como el Rashba, e Isaac ben Todros, quien fue autor de un comentario cabalístico al Masor, libro litúrgico. Así, muchos miembros desconocidos de esta escuela continuaron escribiendo obras intentando aclarar los pasajes oscuros de la interpretación de Nachmanides. Una de estas obras se titula Maharet HaGeluot, aparecido en el año 1558. Esta obra de la escuela de Gerona tuvo una gran influencia sobre los cabalistas italianos posteriores. Esta es la clase de hoy sobre cómo fue creciendo, expandiéndose y evolucionando la Kabbalah a través del tiempo, personajes y escuelas, con el fin de cada vez profundizando y expandiendo la Kabbalah. Esta es la clase de hoy. Que el Creador del universo le bendiga y le guarde, y nos vemos hasta la próxima clase. Un abrazo a todos y muchas bendiciones.